Existe una melodía conocida por todos los violinistas del mundo, cuya característica principal es la de ser especialmente difícil de tocar. Solo un virtuoso violinista puede hacerlo de la manera correcta. Se trata de una melodía para violín compuesta por Giuseppe Tartini. Técnicamente es una pieza muy exigente. Muchos, inclusive, se atreven a precisar que la pieza es la mejor del mundo hasta hoy en día, tanto por los críticos como por los teóricos musicales y grandes violinistas. Pero lo curioso de esta pieza no es su ejecución, sino la procedencia. Según las diferentes historias, la melodía está maldita. Quien la toque estaría haciendo un pacto con el diablo. Quien la escuche soñará con demonios y sufrirá terrores nocturnos. Se trata de una pieza musical creada y tocada por el mismísimo diablo para deleite del propio Tartini. Yo soy el documentalista. Y esto es El Trino del Diablo. Existen varias versiones de la historia detrás del Trino del Diablo. Aquí veremos las dos más aceptadas y que concuerdan con muchos de los aspectos que, según los historiadores, harían pensar que la historia de Tartini es verdad. Todo comenzó con un sueño. Tartini estaba con su amigo Jérôme Lalande, un astrónomo francés muy respetado en la época. Tartini le confesó pues que había soñado con el diablo, que se le había aparecido en uno de sus sueños y que le pedía ser su sirviente. Tartini sabía que el diablo era bueno en muchas cosas, pero seguramente no era mejor que él tocando el violín. Entonces pensó en plantearle un desafío. Le pidió que tocara una melodía para él con su violín. Por supuesto, el diablo aceptó. Entonces Tartini le entregó su violín para que éste comenzara a tocarlo. El diablo miró el instrumento detenidamente, lo acarició con sus grotescas manos, adoptó una postura extraña pero firme y comenzó a tocar el violín. El maldito tocaba con tal habilidad que Tartini quedó impresionado por aquel espectáculo tan magistral. Se acababa de dar cuenta de que él mismo no era ni la mitad de bueno de lo que era el diablo para tocar el instrumento. No podía creer lo que estaba viendo, no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando Tartini miraba cómo el diablo y su instrumento se unían en uno solo, el asombro, la envidia y aquella melodía llenaron su mente de terror. Fue entonces que Tartini pudo despertar. Aquel sueño había sido tan real que las emociones provocadas en el sueño aún continuaban en la realidad. La historia completa se cuenta en un libro de Lalande, titulado El viaje de Francisco a Italia. Aquí, el fragmento de la historia contada por Tartini a su amigo. Una noche, en el año 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar.
Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener, al menos una parte, la impresión de mi sueño. Todo fue en vano. La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito, y todavía la llamo el Trino del Diablo. Pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece. Existe otra versión dada a conocer por el autor e historiador español Carlos Fisas sobre el suceso entre Tartini, el diablo y la confesión a su amigo Lalande, que dice: «¿Qué suerte tenemos, amigo mío?», observaba un día Lalande, el más grande astrónomo de su tiempo, conversando con Giuseppe Tartini, el más grande violinista de la misma época. «¿Qué suerte tenemos de vivir en el ilustrado siglo XVIII?» libres de todas las supersticiones y pseudociencias, dando crédito solamente a nuestros ojos y a nuestros cerebros. Pasaron los días de magia y brujería, de ángeles y diablos. «¿Así que no crees en el diablo, Lalande?», le interrumpió el violinista. «No, ciertamente», rió el astrónomo. «Pues bien», dijo Tartini, «yo sí. No solamente creo en él, sino que he comprobado su existencia y le estoy agradecido porque me ayudó a realizar mi obra de mayor éxito». Y explicó a Lalande la historia de su Trino del Diablo. Una noche, cuando tenía 22 años, soñó que había pactado con el diablo. Le había vendido su alma y Satán debía ser su criado durante 7 años. El contrato funcionaba admirablemente. Tartini, en su sueño, se había hecho famoso y rico. Había conquistado cuanto deseaba y había subyugado a todo el mundo. Un día tomó su violín y se lo entregó al príncipe de las tinieblas. «Toca», le dijo. «Quiero ver si el diablo conoce más trucos en el violín que yo». Giuseppe Tartini. Y el diablo tocó como Tartini nunca había oído tocar a nadie. Era una sonata salvaje, incitante y melancólica al mismo tiempo, tierna y bárbara, angustiosa y sin embargo llena de belleza. La más deliciosa y osada pieza de música. Tartini se sintió transportado de placer. Apenas podía respirar y súbitamente despertó. Se abalanzó sobre su violín y empezó a tocar la música que acababa de oír. Podía acordarse distintamente de largos pasajes que el diablo había tocado para él, pero a pesar de los mayores esfuerzos, no pudo reconstruir la obra entera. Seguidamente escribí la pieza, concluyó Tartini. Es el Trino del Diablo, tal como vos y muchos otros lo conocéis hoy. Pero podéis creerme, mi esclarecido y escéptico amigo, la pieza que yo compuse es infinitamente inferior a la que el diablo tocó para mí durante mi sueño. Yo soy el documentalista. Y esto fue el Trino del Diablo. Saludos especiales para Mundo Teoría, Miguel Ángel Chávez, Agustín Crespo, Ezequiel Sosa, Gerardo Galaví, Iker07 The Crack,
Michael Merete, Claudia Valdés, El Tri Maldito, Canal de Bomas An, Saidi Rocío Ramas Maturán, Kendi El Pum, Andrea GR, José David Hernández, MC Dark Ira, Jonathan, Osmar Peña Grajal, Lucy Ape, Ángel Roldán Riva, Héctor Bautista y sus hijos Irving y Guille, Cristian Conti y Francesco Con, Lorena Luja, Carmen Labrador, Joenfri Luna, Edison Antonio Congo Salinas, Jonathan Castillo, Benjamín Peralta, Enrique Jaime, Salvador Godín, Alex Pérez, Azrael Malaquiam Teneb, Mariluz Sánchez, Anselmo Escobar, Caricaturas y más, Henry Vizcarra, Marlon Miguel Peralión Jerez, José Macabeo, Mar Sanabria, William Wallace, Pureza RJ, Damián Fayenzo, Azul Valdés, Guillermo Hernández, Daniel Guzmán, David Cipriano, Álvaro Baraja, Dr. Crazy, Luis Alejandro Loaiza, Lady Búho Teresa y DJ Ingreído Oficial. Gracias y hasta la próxima.